Buenos días, buenas tardes. Hoy día vamos a ver coordenadas polares y funciones o ecuaciones paramétricas, lo que vamos a hablar hoy. ¿Ya? Ya, estas dos cosas, o parametrización de curvas, ¿ya? Estas dos cosas acá, van de la mano, ¿sí? Una o la otra. Yo las puedo hacer, si yo sé trabajar más en polares, yo puedo transformar lo que me están dando en paramétrica polar y trabajar todo lo que me están pidiendo. ¿Sí? Pero hay veces que no se puede transformar de una a otra o es muy complicado. ¿Ya? Entonces la idea es que dominen las dos cosas. ¿Ya? Ya, las funciones paramétricas es cuando nosotros, por ejemplo, una función f de x, ¿sí? ¿Cierto? Que nosotros tenemos que ya y es igual a algo en f de x. ¿Sí o no? Plano cartesiano, lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Sí? Ya. Pero ahora, ¿qué pasa? Las funciones paramétricas te lo van a dar en otro parámetro. Sx y Si va a depender de un nuevo parámetro llamado t, o θ, o lo que sea. ¿Ya? Un parámetro auxiliar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un x que va a depender de t y un y que va a depender de t. ¿Ya? Esas funciones son una representación de mi y igual a f de x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de lo que yo tenía anteriormente, pongamos un supuesto. Yo tengo x es igual a t y es igual a raíz de t. ¿Sí o no? Ya. Entonces, por ejemplo, yo digo t pertenece al intervalo de 0 a infinito. ¿Sí? Tengo una función que está en dos parámetros, ¿cierto? Mi x de t y de t. Ambas funciones dependen de t. Ahora, ¿qué dice parametrizar? Ejemplo, parametrice ciertos tramos y entréguelo como la ecuación que nosotros conocemos cartesiana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que x es igual a t. Por lo tanto, yo de esta función puedo sacar que y es igual a raíz de x. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. E igualmente nosotros podemos trabajar con nuestras parametrizaciones y transformarlas a nuestro objetivo principal, que son las coordenadas polares. ¿Ya? ¿Se entendió? Va. Entonces, ¿Y igual a raíz de x? Y igual a Porque esas son las x, ya, mira. esas son las paramétricas. Claro, esto es función paramétrica. Sí. Y esta es mi ecuación cartesiana. Ah, ya. ¿Sí? Ecuación paramétrica cartesiana. Esto es idéntico a esto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquí pertenece a un intervalo solo positivo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con este y igual a raíz de x? X va a ser El x está obligado por condición de ser siempre positivo. Pero también me está condicionando que y solamente va a ser en el intervalo positivo. Porque son puros números positivos. Por lo tanto, eso va a ser positivo y esto va a ser positivo. Por lo tanto, van a estar en el primer cuadrante, ¿cierto? Entonces, ¿esa función cómo va a ser? Así. ¿Cierto? Entonces está en este plano. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con coordenadas polares? Cuando tenemos las coordenadas polares, nos dice que hay un rayo que incide desde un punto fijo y tiene una proyección de un ángulo. ¿Ya? O sea, tenemos esto, tenemos un radio que vale r y está en función de un ángulo. ¿Ya? Eso es donde r depende de el ángulo. ¿Sí? ¿Qué es r? Una distancia. ¿Y θ qué puede ser? Un ángulo. ¿Cierto? Ya. Entonces, ejemplo, yo puedo tener esta función x y eso lo voy a hacer una ecuación paramétrica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál parámetro puede ser? Yo voy a decir que esto va a ser 0 y coseno con θ perteneciente de 0 a 2pi. ¿Cierto? Estoy condicionando que un ángulo va a pertenecer a todo un radio, ¿cierto? Toda una vuelta, 2pi, todo cerca entre el 60, ¿cierto?
Ya, de 0 a 360, donde estas funciones van a ver. Ahora, ¿qué hago? Mis parámetros los voy a transformar a coordenadas supuestamente cartesianas. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué voy a tener? Elevo al cuadrado ¿cierto? Y sumo. ¿O no? ¿Sí o no? Ya. ¿Eso qué son? Estas son de una circunferencia, ¿cierto? Esta es la representación de una circunferencia. Donde tenemos valores de x e y, ¿cierto? Entonces nosotros podemos despejar el y dejar todo en función de él. Y todo es fácil para nosotros, es bonito, por lo que nosotros hemos conocido. ¿Ya? Pero, ¿qué dice? Que nosotros cuando tenemos paramétricas podemos transformar a polares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejercicio al tiro. Dice, considere, voy a borrar acá, Esa fue transformación de polar a cartesiana. a cartesiana. Ahora vamos a transformar a polar. ¿Ya? Entonces se dice, considere ya. Entonces, ahora vamos a decir que de este radio incidente, ¿cierto? Vamos a sacar las coordenadas representantes en x y en y, ¿cierto? Que son las que nosotros siempre conocemos. Entonces las vamos a notar de forma paramétrica en x y en y. Siempre esto va a ser, ¿cuánto vale este vector? Seno delante. R seno delante. Seno por r, ¿cierto? ¿Y este vector? R coseno delante. Coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Todos están conscientes de eso, cierto? Ya. Entonces vamos a tener que siempre nuestro x va a ser r por coseno de teta e y va a ser r por seno de teta. Ley. ¿Ya? Ley. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que r, todo este r está en función de teta, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Ahora, entonces, por ejemplo, si nos dice la curva r igual tanto, 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 en coordenadas polares, ¿cierto? En función de teta, es esta, dice, transfórmelo a paramétricas o parametrices. ¿Qué vamos a hacer? Este r, que era r igual en función de teta, solo lo vamos a poner aquí y vamos a multiplicar. ¿Se entiende? Ejemplo, si me dicen r es igual a coseno de teta, anote la forma paramétrica. X es igual a coseno cuadrado de teta e y es igual a seno por coseno. Y tenemos la forma paramétrica, donde ¿cuál va a ser el intervalo de parámetros, perdón? Si este r pertenecía de 0 a 2pi, este también va a pertenecer a ese intervalo. ¿Se entiende? Ya. ¿Cómo hacemos esto entonces? Dice, considere la ecuación de una circunferencia de centro 1,0 y radio 1. Define en forma polar. Esto no es un ejercicio, pues acá, esto es como una explicación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la circunferencia? 1,0. Acá, ¿no?
¿Qué hacemos? Existe un radio, ¿cierto? Porque me dice que la circunferencia, el centro está en 1,0 y de radio 1, por lo tanto uno para allá, uno para allá, ¿cierto? Entonces dice, este es R, este es θ, y tengo esto. ¿Cómo lo voy a transformar? Como que hicimos, o sea, es como eso. Repite. ¿Ya? El radio que hacemos que Y se suma uno ¿A cuál? al coseno. Se le suma 1 al coseno. Uno más coseno. Entonces tú dices x es igual a 1 más coseno de θ. E y es igual a Seno de θ. seno de θ. Ya. Primero partamos por definir algo. X cuadrado más y cuadrado es igual a 1, ¿no? Todos deberían saber eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando se me desplaza? Se le resta 1, ¿no? Entonces va a ser x menos 1 más y al cuadrado es igual a 1. ¿Sí o no? ¿Y cómo nos va a quedar acá? Gracias. X cuadrado más 1, ¿cierto? ¿Eso cómo se me va con eso? Más y igual 0. Y cuadrado. Perdón. Ahí. ¿Cierto? Ya, ¿qué hago ahora? ¿Ah? Despejar y. Despejar y. No. O sea, ¿qué hacer con esa expresión de ahí? Ya, ¿qué sabemos nosotros que siempre se cumple en forma volátil? ¿O no? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a reemplazar todos los x por eso y todos los y por eso. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo aquí, yo ya modifiqué todo esto, yo ya presenté esta circunferencia, ¿cierto? Pero ahora voy a trabajar con esta expresión geográfica y voy a llevarlo a la expresión paramétrica, ¿cierto? Porque estos son parámetros, ¿cierto? Ya, entonces pasemos con los parámetros. Vamos a borrar. X es igual a r coseno al cuadrado, entonces vamos a tener r cuadrado por coseno al cuadrado de θ menos 2 por r coseno de θ más r cuadrado seno de θ igual 0. Ahí. ¿Sí o no? ¿Todo me cree? Sí. Ya, ¿qué pasa con eso con ese? ¿Cuánto es? R cuadrado. Menos 2r coseno de θ es igual a 0. Factorización por r, 1, o sea, r menos 2 coseno de θ igual 0, ¿cierto? R es 0, R no es 0, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tiene que ser 0? R menos 2 coseno de θ es igual a 0. Por lo tanto, R 2 coseno de θ. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta función va a estar representada por E. ¿Sí? Entonces, la circunferencia yo la puedo escribir de esta forma, ¿cierto? Voy a ponerlo así. Esa circunferencia es eso, ¿sí o no? Esa circunferencia también es eso. ¿Está? ¿Sí? Ya, entonces tenemos la forma cartesiana, forma polar y la forma que había hecho él era la forma paramétrica. ¿Ya? Creo que no sé si está bien, pero creo que sí. ¿Se entendió? ¿Sí? Voy a borrar. ¿Puedo borrar acá, cierto? ¿Sí?
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, ustedes deberían aprenderse, por norma, algunos dibujitos. ¿Ya? Esos dibujitos, como yo sé que ustedes no los buscan, y no los encuentran supuestamente por ningún lado, yo se los voy a anotar. ¿Ya? Ejemplo. Tenemos la rosa de 4 pétalos, ¿cierto? ¿Cómo se escribe la rosa? R es igual a por seno de 2t. O R es igual a coseno de 2t, ¿cierto? Voy a tener una circunferencia que es igual a R es igual a por seno de t o teta, ahora mismo. R es igual a por coseno de t. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La rosa de 3 pétalos. ¿Qué va a ser? R es igual a por seno de 3 teta. R es igual a por coseno de 3 teta. ¿Sí? Y el más conocido, preguntado, cuestionado, cardioide. R es igual a por 1 menos coseno de teta, o t. R es igual a 1 más coseno de teta sería. ¿Ya? Ahora, dibujos. ¿Cómo son los dibujos? Obviamente una rosa de 4 pétalos va a tener 4 pétalos, ¿cierto? Entonces va a tener, por ejemplo, esa. ¿Lo han visto? ¿Sí? Ya. No me quedé muy bonito, pero es la idea. Ahora, esta, ¿cuál es? ¿A seno de 2 tetas o A coseno de 2 tetas? Seno. Es impar. ¿Y ahí qué tiene que ser impar? ¿Qué tiene que ser impar? La función impar. ¿Ya? Entonces en el plano la cuestión va a ser como con simetría respecto al eje y igual a x. Con simetría respecto al eje y igual x. Ya. Ya. Ahora veámoslo de un lado matemático, para que no se pierdan. ¿Sí? Donde el seno va a ser su amplitud máxima, o su valor máximo. ¿Seno de cuánto? Seno pi medio, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Ahora, para yo tener aquí un pi medios, ¿qué ángulo debo tener acá? Pi cuartos, ¿sí o no? Pi cuartos por 2 me da pi medio. Por lo tanto, en pi cuartos va a ser A. ¿Sí o no? Porque el seno de pi cuartos va a ser 1 y el valor de acá va a ser la amplitud máxima. ¿Sí? Entonces esta flechita de azul la hacemos acá. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo va a ser el coseno? ¿Cuándo tiene su amplitud máxima? En 0, ¿cierto? Por lo tanto, el coseno va a ser así. Y este va a ser el A coseno. ¿Cuánto va a ser esto? Esto va a ser A. ¿Sí? Igual que acá. La amplitud máxima es A. ¿Sí? Circunferencia. Ya la vimos, miren. R, 2 coseno de teta, ¿cierto? Este 2 es el A, ¿cierto?
Por lo tanto, si la circunferencia está al lado derecho, esto va a ser así, ¿cierto? Al lado derecho. ¿Cuándo va a ser la amplitud máxima al lado derecho? ¿En coseno o en seno? ¿El lado derecho qué grado va a aceptar? El 0 y el 2 pi, ¿no? Ya, entonces ¿cuál va a ser? ¿Cuánto es seno de 0? 0. ¿Coseno de 0? 1. Por lo tanto, este va a ser el coseno. El seno va a ser lo mismo, pero la circunferencia arriba. ¿Por qué? Porque el 90, el seno agarra el valor de 1 y va a ser A, donde A es el diámetro. ¿Ya? Acá A es el diámetro. ¿Sí? O sea, lo que viene después tiene R. Y aquí la amplitud máxima era el A que lo acompaña ya. Entonces, por ejemplo, acá fíjense, R es igual a 2 coseno de teta. ¿Cuánto es el radio de esta circunferencia? Radio. 1. A es 2. Y yo dije que acá el A es el diámetro. Esto. Eso es A. ¿Ya? Entonces, como ese A es 2, el radio es 1. ¿Sí? Ya. Rosa de 3 pétalos. Ya, aquí yo no me acuerdo mucho, así que vamos a tener que verlo solamente con ángulo. Una es así y la otra, bueno, la otra, para allá. Creo que así. ¿Ya? Creo, estoy seguro. 180 pi, 3 pi, menos 1, coseno, menos 1, menos 1. Sí, este es coseno. Ya, esto corregirlo, ya, porque no me acuerdo si es así. Pero, sí, creo que sí. Seno, 45 pi cuartos, 3 pi cuartos. ¿Cuánto es 3 pi cuartos? 3 pi cuartos. 135, ¿cierto? 135. 135 es. Sí, está bien, creo que sí. 270. Sí, creo que sí. ¿Ya? Igual voy a corroborarlo. Sí, si es que está malo, lo voy a borrar. Ya, y pongo una imagen ahora. Ya, el cardioide, ¿cómo es? Es como algo así. ¿Ya? O algo así. ¿Sí? Imagínense que está bonito, ¿ya? No me reclamo mucho. Ya, ahora, ¿cuál es cuál? El coseno y la... El coseno, los dos son O cosenos. sea, el uno ¿El menos? sí. No, al revés. Este menos. Mira, lo puse con otro color. Vamos a ver eso. Este más. Y este es el menos. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Esto les va a ser de verdad muy útil. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el valor de A ahí? ¿Qué me va a dar? 2A. A, este número de acá. Esto de aquí, que es toda esta distancia, ya todo esto de acá, que es desde 0 hasta donde termina el cardioide es 2A. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si el cardioide me dice R es igual a 1 menos coseno de teta, ¿cuánto va a ser eso? 2. ¿Cierto? Porque ese radio o esa distancia, lo que sea, es 2. ¿Sí? Acá es lo mismo. Esto de acá, todo esto es A, 2A.
¿Ya? La distancia que atrás tiene el cardioide es el doble del índice que está al principio. ¿Ya? Ya, entonces eso tienen que conocer. ¿Puedo borrar, cierto? ¿Sí o no? Parece que había una cosa de un poquito bien. Me acuerdo que la había visto. Ah, me falta uno. No es muy importante. Nadie lo mira. Acá está. Ya. El coseno al revés. Este va para allá. Sí, pues está bien porque el coseno es 0 va allá. Disculpe, este va así. Ahí sí. ¿Ya? Y el seno para abajo. Ya, me falta una que es. Sinceramente no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo de su figura. Acá. Hay asteroide. El asteroide. Vamos a hacerlo acá un poco. Ya, el asteroide es muy casi no lo conozco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el asteroide es x cuadrado más, o sea, tercios. Ahí está. ¿Ya? Puedo borrar. Me faltó eso. ¿Cómo el dibujo de esto es así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes le ponen, en una prueba pusieron x y es igual a seno en a 5. No, está bien. Seno al cubo por x, no, este es coseno al cubo de teta. Seno al cubo de teta. ¿Ya? Una pregunta me han puesto eso. Y nadie sabía qué hacer. ¿Ya? Si ustedes se fijan, yo esto lo divido o multiplico por 2 tercios. Lo elevo a 2 tercios. Ahí. Y fíjense, esto es x 2 tercios es igual a coseno cuadrado de teta y 2 tercios es igual a seno cuadrado de teta, ¿o no? Y ahora lo sumo. X 2 tercios más y, perdón, y 2 tercios es igual a 1. Por lo tanto, esto era 1. ¿Ya? ¿Me quedó claro eso? Entonces, eso es el asteroide. ¿Ya? Que polares, no sé cómo se hace. ¿Ya? No, en la circunferencia es 0 de t. Conferencias. Sí, que da lo mismo. Puede ser t, teta, da lo mismo. Pero como está todo en teta, un doble teta. ¿Sí? Es lo mismo, un parámetro X. Ya. ¿Puedo borrar o no? Que me falta ver una sola propiedad de lo que es importante. ¿Ya? ¿Puedo borrar allá? ¿Sí? ¿Sí? No. A ver, así. Ya. ¿El asteroide me puedo borrar o no? ¿Sí? Ya, a ver, entonces, por ejemplo, si ustedes conocen estas cosas, se les va a hacer toda su vida más fácil. ¿Por qué? Ejemplo, hay algún ejercicio que le van a poner esta ecuación o esta ecuación o cualquiera de estas, la que sea.
pero ustedes ya van a saber el dibujo, ¿ya? Entonces no van a tener que estar punto por punto como los niños, buscando cómo es la figura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es 5 seno de 2 teta, sé que una rosa de 4 pétalos. Si es 10 seno de teta, sé que una circunferencia de diámetro 10. Si me dicen 2 seno de 3 teta, yo ya sé que la amplitud máxima de esos pétalos va a ser 2. ¿Sí? Por eso quiero que ustedes conozcan esta figura. Ahora, lo más importante que siempre preguntan, toda la vida me preguntaba, simetría, ¿ya? Entonces yo tengo simetrías. Ya, a todo caso, esto está en un libro que se llama Thomas, ¿ya? Hay una página que dice coordenadas polares, completa, tiene mucho ejercicio y materia y todo. Podrían verlo, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la simetría? Hay un cuadrito, les voy a decir al tiempo, las coordenadas polares están en la 610, ya por si acaso. Si es que el se me ocurre a mí, está por ahí. Ya, entonces por ejemplo, aquí dice, página 610, parametrización de curvas planas o ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. ¿Ya? Entonces ustedes se van a ir a una página que sale un cuadrito, que a veces como no leen este cuaderno, no saben dónde está. Y esta es la página 631. ¿Ya? Van a la 631 y está este cuadrito. ¿Sí? ¿Qué dice ese cuadrito? Simetría. Ya, entonces dice, ¿cuánto es simétrica respecto a un eje? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es simetría respecto al eje X? Simetría respecto al eje Y simetría respecto al origen. Ya. Ahora, dice, si en la gráfica existe un R, teta, eso va a ser simétrico respecto a X, si R es, menos teta, o, no, sí, menos R, pi menos teta, ya, entonces tenemos estas dos posibilidades. Menos R, vamos a ver. Menos R, pi menos teta. Ya. Fíjense acá. Esto era X, esto era Y, esto era R, ¿cierto? Y este es coma teta. Entonces me están diciendo que la simetría respecto a X va a ser cuando yo ponga un espejo en el eje X y todo lo que esté arriba se va a reflejar abajo. ¿Sí? Ahora, si yo pongo un espejo en este vector, ¿cómo voy a escribirlo abajo? Este vector lo puedo escribir como si fuera el mismo R, pero en vez de sumarle teta, lo pongo como menos teta. Entonces yo digo teta y esto es R. Y es lo que me están diciendo acá. El mismo R, pero con un ángulo negativo. Y voy a tener el espejo de esto, ¿cierto? O puedo ir hasta pi, puedo recorrer el R hasta el pi, o sea, hasta acá, ¿cierto? Acá está pi, ¿bueno? Recorro el R hasta pi, le resto teta, por lo tanto me va a quedar que esto es teta, ¿cierto? Y ese R lo escribo negativo, por lo tanto va hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, si yo este R lo pongo como menos R, el R va a ser negativo, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué pasó? El R recorrió pi, se le restó teta, y ese R lo escribí como negativo. Por lo tanto, esa coordenada la tengo escrita de dos formas. ¿Sí? Simetría respecto al eje Y. ¿Qué dice en el libro? En el libro dice, si yo tengo un R, teta, ese R, teta lo puedo escribir de dos formas.
como R y pi menos teta, o como menos R y menos teta. Menos teta. Ya, entonces en el libro yo no sé cuál era la fórmula, o se me olvidó. Entonces veo cómo es poner un espejo en el eje Y y todo lo que esté en este lado se me refleje en el lado de acá. Entonces, como lo hicimos anteriormente, vamos a mantener el R, vamos a recorrer pi y vamos a restarle teta. Y esto es un espejo, ¿cierto? Entonces eso es lo que me dicen aquí. Yo mantengo el R, recorro pi y me devuelvo teta. Y voy a tener el mismo reflejado al otro lado del eje, ¿cierto? El otro, el radio, que era positivo, ahora es negativo, por lo tanto me devuelvo. Y a ese le resto teta. ¿Y qué hago con restarle teta aquí? ¿Puedo hacer? Con teta después. Primero yo avanzo y después veo mi distancia. Entonces, aquí recorrió menos teta, por lo tanto bajó. Y después la distancia R es negativa, por lo tanto va hacia arriba. ¿Sí? Recorro distancia y voy a sacar mi eje de acá. Entonces ahora, hagamos el del origen. ¿Cómo yo puedo reescribir esta en el origen? Ahora, para saber si es simétrico respecto al origen, pongo un espejo al lado diagonal. ¿Sí? Entonces yo tengo una diagonal y tengo todo lo que está acá, se me refleja acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo puedo reescribir ese parámetro acá? Solamente restando la R, ¿no? Si yo recorro teta y digo que R es negativo, voy a tener la simetría baja, ¿cierto? Entonces me voy acá, esto va a ser menos R y esto va a ser el mismo teta. Por lo tanto, esto acá va a ser menos R, el mismo teta que yo recorrí. ¿Sí? ¿Qué otra forma? Siempre son dos. Dar la vuelta completa. Doy la vuelta completa manteniendo el R. O sea, yo mantengo el R y doy la vuelta completa que va a ser pi más teta. ¿Se entendió? Ya. Pregunta Pep inmediatamente. Ya vimos simetría, vimos los gráficos. Y ustedes, voy a borrar acá. ¿Puedo borrar, cierto? Ya, usted en su casa tarea para la casa. Van a buscar fórmulas de cálculo. ¿Cálculo de qué? Áreas, longitud de arco y área de superficie. ¿Ya? Van a buscar todas esas fórmulas, pero en las distintas coordenadas. ¿Ya? Ejemplo, ¿cómo yo calculo el área en paramétricas? Entre curvas. La raíz cuadrada de 1 más la derivada de la comisión cuadrada. Ya, entonces por ejemplo, la longitud de arco, nosotros acá la tenemos que en funciones normales, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de 1 más f' de x, ¿no? ¿Sí o no? De x integral de hasta b. ¿Sí? Ya. Una cosa que se me fue pasar. De y a dx es igual a dy, dx, dt, dt. ¿Sí o no? Regla la cadena. Y eso es lo mismo que yo pongo de y, dt, dx, dt. ¿Sí o no? Y esto es y'. Entonces, ¿cómo voy a anotar ese f'? Sí, ejemplo.
ejemplo, yo tenía una circunferencia, ¿cierto? X es igual a coseno de teta Sería de I. igual a seno de teta, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. ¿Cómo yo calculo la Y prima? La derivada La derivada de I, porque derivada de La derivada de Y respecto a t o a teta, ¿cuánto es? Coseno positivo, ¿cierto? Y de X a de t, menos seno, ¿cierto? ¿Y esto qué es? I partido de I. Cotangente de teta, ¿cierto? O pongámosle O menos. cotangente. ¿Cierto? Y ahí tenemos Y', ¿ya? Entonces ustedes van a buscar toda esa fórmula en las distintas coordenadas, ¿sí? Que existen en paramétricas, en polares, cómo determino el área en polares, ¿cierto? Un medio de R cuadrado de teta, ¿está bien? ¿Sí? ¿Y en paramétricas cómo es? ¿Y por dx? ¿O no? No me acuerdo. ¿Ya? Y por. Entonces tienen que buscar toda esa fórmula y la anotan. ¿Ya? Se hacen como una hojita o un formulario. ¿Ya? Además de esto, necesitan recordar, voy a borrar acá. Tenemos que me digan todas las identidades. Todas las identidades trigonométricas. Acuérdense que ahora adelante ustedes aprendieron la función hiperbólica. ¿Sí? Por lo tanto tienen nuevamente otras identidades trigonométricas. ¿Ya? Así que tienen que sabérselas todas. Ya, voy a borrar. ¿Puedo borrar acá? Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de un minuto. Vamos a esperar. Determinemos área entre curva, ¿ya? No, vamos a hacer esto. Ya, y se considera la rosa de 4 pétalos. Entonces vamos a hacer un... Ya, y se considere la rosa de 4 pétalos. Entonces vamos a tener una rosa de 4 pétalos, ¿cierto? R es igual a seno de 2 θ. Un θ perteneciente a 0,2 pi. ¿Sí? A. Evalúe evaluar simetría. B. Ecuación paramétrica. C. Área de un pétalo. D. Recta tangente en θ igual pi cuartos. ¿Ya? Ya. ¿Qué hacemos? Ya. Primero, tenemos que evaluar simetría, ¿cierto? Ya. ¿Conocen ustedes ese dibujo? Sí, ¿cierto? Ya, entonces vamos a hacer el dibujo primero. ¿Cuál es el dibujo de eso? ¿Cómo es el dibujo de eso? No vemos de nada. Como el de cero un por y el coseno más. ¿Van los ejes y los pétalos o van en el aire? En el aire, ¿cierto? Ya.
ahora, dígame, ¿ese dibujo es simétrico con los dos ejes? Sí. ¿Es simétrico con el eje? Sí. Sí, ¿cierto? Ya, entonces yo, por ejemplo, yo puedo decir, mirando el dibujo, ¿es simétrico respecto al origen, al eje y al eje? No, no se puede. ¿Ya? ¿De qué les sirve, como ustedes conocen el dibujo, y yo estoy mirando y yo digo, es simétrico respecto al eje X, es simétrico respecto a Y y es simétrico respecto al origen? Por lo tanto, cuando yo haga el cálculo matemático, debo llegar a comprobar sí o sí las cuatro. ¿Ya? Ahora, ¿se acuerdan que nosotros teníamos que evaluábamos simetría con dos cositas? Teníamos dos por cada eje. Ya. Si no se cumple, la condición de simetría tiene que decir que al menos uno de los dos tiene que cumplirse. Si se cumple uno, es simétrico. Si no se cumplen los dos, obviamente no es simétrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Simétrica respecto a X. Entonces vamos a ver simetría en X. ¿Qué dice? R, teta es igual a, gracias, menos R, o R, vamos a ponerle R como menos teta, ¿cierto? El más simple. ¿Sí o no? R, teta va a ser seno de 2 teta. Y R, menos teta, o sea, dice que yo la misma función polar la voy a escribir con ángulo negativo. O sea, voy a decir que esto es seno de menos 2 teta. Y eso, ¿qué va a pasar? Seno de 2 teta. Ahora, seno de 2 teta, ¿es igual a menos seno de teta? No, ¿cierto? Por lo tanto yo descarto, eso no funciona. ¿Ya? Y voy a la otra. R, teta es igual a, ¿cómo lo escribíamos también de otra forma? No sé. Menos R, Y menos teta. pi menos teta. Entonces, menos R menos seno de 2, ahora, ojo con este cambio, lo que era teta, ahora es pi menos teta, por lo tanto es 2 por pi menos teta. Y eso va a ser menos seno de 2pi menos 2 teta. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo es la suma de ángulos de seno a coseno? ¿Seno a coseno o no? ¿Seno a coseno? ¿El mismo signo? ¿Seno a coseno? Bien. Entonces digo menos seno de 2pi por coseno, ¿cierto? Por coseno de 2 teta, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos, ¿cierto? En el coseno cambiamos el signo. Menos coseno de 2pi, ¿cierto? Por seno de... No, estoy diciendo lo mismo. Es seno coseno. A ver, espérense. ¿Cuál viene ahora? Ahora viene seno de 2. Seno coseno. Seno de teta y coseno de 2. Sí, ahí está. Seno de 2 tetas por coseno de 2 pi. Es lo mismo. Ya. ¿Sí o no? ¿Cuánto es seno de 2 pi? ¿Cuánto es coseno de 2 pi? Menos por menos. Eso es igual a R de teta. Por lo tanto es simétrico respecto a X. ¿Sí o no? Sí, porque el precio de teta es seno de teta. Sí, porque acá no. Entonces yo llego a la conclusión que el primero es igual a esto de acá. Y lo comprobé. ¿Qué digo? Por lo tanto, y escribimos el típico argumento, por lo tanto es simétrica respecto al eje X. ¿Sí? Ahora, SI, o simétrica respecto a Y.
¿Qué hora es? Bien. ¿De 10? Simétrica respecto a ahí. ¿Qué hacemos? Lo mismo. R como teta es igual a... ¿Cómo lo escribieron? Menos R, menos teta. Ya, acuérdense, chiquillos. Recorren esto. Recorro menos teta y lo pongo menos. Y lo tengo al tiro en el eje Y. Ya. Entonces le pongo menos a todo el R y en función de seno de menos 2 teta. ¿Sí o no? Menos al R, o sea, menos a toda la función, coma en función de menos. Por lo tanto, me va a quedar menos por menos seno de 2 teta. ¿Cierto? Esto es seno de 2 teta. Y eso va a ser seno de 2 teta. Menos con menos más, ¿cierto? Por lo tanto, Y es simétrica respecto a Y. ¿Sí? Al tiro, no tengo por qué hacer el otro si ya se me cumplió el uno. ¿Ya? Y me queda la simetría en el origen. ¿Que cuál era? R, teta es igual a R, por ejemplo, menos R, teta. ¿Sí o no? Ya, entonces, por ejemplo, estamos claros que esto no me sirve. ¿Cierto? Porque le voy a poner seno de teta es igual a menos seno de teta. No me sirve. Entonces no me sirve. ¿Cuál es el otro que me sirve? R, pi más teta, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces el mismo R, pero lo escribo en función de pi más teta. Por lo tanto va a ser seno de 2 por pi más teta. Esto va a ser seno de 2 pi más 2 teta. ¿Sí o no? ¿Cómo sumo los ángulos? 6 cosas. Sí, seno de 2 pi. Coseno de 2 teta. Más Seno de 2 teta. seno de 2 teta. Por coseno de 2 pi. Seno de 2 pi es 0. Coseno de 2 pi es 1. Por lo tanto, esto me va a quedar seno de 2 teta. Por lo tanto, es simétrica a la índice. ¿Ya? Pero si tenemos la A. Ahora, adivinen cuántos puntos le da por eso. 0,6. ¿Sí? ¿Por qué no? Es que no contaba esta rama. No vi por qué no se puede usar la otra forma. ¿Cuál forma? Que dijiste no, la otra. Ah, porque la otra forma de poner el origen es poniendo el menos R. Sí. ¿Sí? Pero si yo pongo, por ejemplo, R, teta es igual a menos R, teta, no, porque R, teta es seno de 2 teta. Y si yo le pongo menos R, teta, yo le pongo un menos. Entonces sería seno de 2 teta. Y eso no puede ser. ¿Sí? Ya, ¿puedo borrar? ¿Sí? ¿O no? Ya, entonces ustedes van a tener 606 puntos inmediatamente, ¿cierto? Y ya saben cómo hacer esto. Ya. Ahora simetría. Listo. Ecuación paramétrica. ¿Cómo lo hago? Lo más fácil de la vida. X, ¿cuánto era? R. Gracias. Coseno de teta. Y es igual a R seno de teta. ¿Cuánto es R? Seno de 2. Por lo tanto, X es igual a seno Teta por coseno de teta. y Seno de 2 teta por coseno de... No, por seno de teta. seno de teta. Y tenemos la forma paramétrica donde el intervalo de teta, ¿cuál es? 0 a 2. A 2. Forma paramétrica, está listo. Por eso siempre digo que van de la mano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Paramétrica. Área de un pétalo. ¿Cuál es la fórmula de área? El área es un medio de la integral de... ¿Cuál? R cuadrado
Ya, entonces vamos a tener r cuadrado de teta, donde esto es alfa y esto es beta. ¿Sí? Un medio integral. Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo integro de 0 a 2pi, ¿qué va a pasar en mi integral? Mi integral va a dar una vuelta completa, ¿cierto? Va a dar 0. ¿Y todo es posible que una vez sea 0? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros con conocer los gráficos, conocer la simetría, cuando nosotros nos pidan el área o la longitud de curva que sea, vamos a dividirlo en secciones. ¿Y en cuáles secciones? Las secciones del primer cuadrante. Y la vamos a amplificar por la cantidad de simetría. ¿Sí? Por lo tanto, ahora nos pide un pétalo. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos el área de 0 a 2pi, supuestamente estaríamos calculando el área de los 4 pétalos. Y lo dividimos por 4. Pero ahora como piden un pétalo solamente está presente en de 0 a pi medios. Entonces digo de 0 a pi medios, ¿cierto? R, ¿cuánto es R? Seno cuadrado de 2 teta, ¿cierto? Por dt. Ahora, ¿seguro que yo voy a sacar esa integral? Todos saben sacar esa integral, ¿cierto? Ángulo doble y integramos coseno. Ahora, ¿cuál es el doble del seno? Acuérdense, yo les dije algo, seno siempre es menos. 1 menos coseno del doble del ángulo, o sea, 4 teta partido en 2. Si hubieran pedido la pregunta, el área de 3 pétalos, ¿es la misma integral? Por 3. ¿Ya? Sí, que tengan claro esto porque siempre lo pregunto. ¿Ya? Ya, entonces resuelven esa integral como ustedes quieran y eso tiene que darle pi octavos. ¿Está buena esa respuesta? No. Unidades cuadradas. ¿Ya? Ahora tenemos el área de 1, obviamente si me dicen de 3 pétalos es esto por 3. ¿Sí? Recta tangente en pi cuartos. X menos x0 y menos y0, ¿cierto? ¿Qué es m? Y prima. X0 son punto conocido y 0 es un punto conocido, ¿no? ¿Sí o no? Ya. Y prima. Y prima es de y a de x. ¿Sí o no? ¿Cómo hacemos el de y a de x? ¿De la paramétrica? Exacto, de la paramétrica. ¿Cuál era la paramétrica que teníamos? Teníamos x es igual a seno 2 teta por coseno de teta y es igual a seno 2 teta por seno de teta. Ya, esto es de y a de t, ¿cierto? De x a de t. ¿Cuál es y prima? ¿Ah? Deriva esto. ¿Saben derivar por el producto, cierto? Deriva del seno. Coseno de 2 teta por 2 por seno. ¿O no? Deriva el primero por el segundo sin derivar. Más. Ya. Voy a borrar. Seno de 2 teta por coseno de teta. Yo he hecho. Todo esto dividido de y a de x. Pongámosle coseno de teta por la de y al seno. Coseno de
z por 2, ¿no? Sí. ¿Sí? Tengo que copiar lo mismo acá. Sí. ¿Ya? Yo solamente cambio el acompañante. Más. Coseno. ¿Ya? Menos 0. ¿Menos 0? Sí. ¿Así? Sí. ¿De cuánto? Teta. Por. El seno menos teta. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Puedo factorizar, puedo hacer algo, puedo pasar un menos para allá, más para allá. El de abajo por ese ángulo doble. ¿El de abajo? Sí. ¿Cuál? ¿Ese? No el de abajo. ¿Ese? Sí. No, pero todo lo de abajo es un ángulo doble. ¿Cuál ángulo? El coseno de... Esto acá es así, 2 coseno de teta por coseno de teta. ¿Cierto? ¿Cuál es el otro acá? Sí. ¿Ya? Menos seno de teta por seno de teta. ¿Cierto? Sí. Ya, no se compliquen la vida. Ya no intenten reducir esto. No se alarguen. ¿En cuánto le están preguntando? Pi cuarto, reemplacen pi cuarto. Cada uno. Son palabras que nosotros conocemos, ¿cierto? Todos conocen. Entonces vamos a reemplazar y, por ejemplo, hacemos una parte bien ordenada. Para que ustedes no se equivoquen, el coseno es tanto, esto es tanto, esto es tanto, esto es tanto. Lo sumo y me da un número, ¿cierto? Lo mismo abajo. Dividido en el otro número. ¿Ya? Entonces voy a tener cierta pendiente. Vamos a ponerle que me da n. ¿Sí? Entonces ustedes lo calculan. Me da m, tengo la pendiente. Por lo tanto voy a tener m por x menos un x0. ¿Cómo voy a sacar ese x0? Evalúo en pi cuartos, o sea, este pi cuartos lo voy a poner en mi x, me va a dar otro número, pongamos ahí que me da a. Entonces voy a tener a, ¿sí o no? Y después el mismo pi cuartos lo voy a reemplazar en i, y me va a dar b. Por lo tanto voy a tener que esto es i menos b. ¿Sí? Y finalmente tienen que llegar menos x más raíz de 2. ¿Sí? ¿Claro? Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, nos quedaría por ver solamente área entre plumas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Bien corto, unos 3 o 4 ejercicios para que se sepan. Hagan esa tarea. ¿Ya? Porque les va a servir, de verdad.